con ustedes nuevamente desde el año pasado. Creo que no nos habíamos visto y me encantaría ver sus caras allí en la pantalla. eh, un gozo de verdad estar con ustedes. Gracias por invitarme una vez más. Quisiera orar también, Señor, gracias por el privilegio de estar con mis hermanos de la Iglesia de Vida Nueva una vez más. Gracias por el privilegio de ser invitados por ellos para compartir tu bendita palabra. Quiero ponerme en tus manos, pedirte, como lo hacía Daniel, yo también pedirte, suplicarte que me llenes con tu Espíritu Santo y me uses esta mañana como un simple portador de tu palabra, porque es tu palabra la que obra, es tu palabra la que convence, es tu palabra la que consuela, es tu palabra la que expone los más íntimos de nuestros pensamientos y los más íntimos de nuestros sentimientos y deseos, y nos redarguye y nos anima, nos consuela. Entonces ponemos esta media horita en tus manos, Señor, y pedimos que tú seas hablando a nuestro corazón y ayudándonos para vivir esta nueva semana de vida, si es tu santa voluntad, agradándote, Señor. Así sea, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, el Evangelio de Juan. Y vamos a meditar en algunas cosas que allí dice. Vamos allá a Juan capítulo 16. Él desde el 15 nos dice allí que él venía hablando del Espíritu Santo. Desde el versículo 24 me gustaría que leyéramos del 15. Dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y conocemos personas así, ¿no? Sin ninguna causa aborrecen a Cristo nuestro Señor. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, pensemos un poco en esta mañana acerca del Espíritu Santo. Allí Cristo le llama el Consolador. El Consolador. Consolar es la palabra parak en griego, y el Consolador es la palabra paracleto. El Espíritu Santo, recordemos, está en Hechos capítulo 1, vino en un momento determinado. El Espíritu Santo estaba obviamente en la tierra, pero lo que pasó en ese momento en Hechos, cuando se fundó la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, es que el Espíritu Santo hizo algo completamente maravilloso, novedoso, y fue que el Espíritu Santo entró a los cuerpos de los discípulos de Cristo. La iglesia del Señor Jesucristo es ese pueblo que está diseminado por todo el mundo, compuesto por hombres y mujeres, niños y jóvenes, adolescentes, en quienes el Espíritu de Dios ha entrado en su cuerpo. La palabra de Dios en Efesios nos habla de que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Es como el sello de propiedad. Todo el que tiene el Espíritu Santo, el que ha creído que Cristo Jesús murió por él en la cruz, el que ha creído que Cristo Jesús resucitó al tercer día, todo el que confiesa con su boca que Cristo es el Señor y cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, es salvo, y el Espíritu Santo de Dios le llena, y en ese momento se convierte en parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Dios. ¿Y qué empieza a hacer el Espíritu Santo de Dios en esa persona? Empieza a consolarlo. Y consolar también es animar. El Espíritu Santo también anima. El Espíritu Santo alivia. Todo eso quiere decir la palabra
del original griego, animar, aliviar, exhortar, y todos podemos reconocer esa obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo sería diferente nuestra vida sin esa influencia todopoderosa del Espíritu de Dios en nuestro interior, animándonos, consolándonos, aliviándonos todos los días? Y dice el versículo 26 del capítulo 15, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, ahí el Señor Jesucristo está hablando en futuro, porque todavía no había pasado eso, todavía no había sido fundada la iglesia, todavía el Espíritu Santo de Dios no había venido al interior de sus discípulos. Y también dice el Espíritu de verdad, también le llama el Espíritu de verdad. Me gustó también buscando un poco la definición de la palabra verdad. En el griego es nada escondido. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos llena, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, es como cuando alguien está haciendo algo a escondidas en un cuarto oscuro y alguien enciende la luz, ¿no? Ahí está la persona pillada porque la luz revela lo que está haciendo. Y es lo que nos pasó, ¿no? Cuando el Espíritu Santo de Dios nos llenó, cuando el Espíritu Santo de Dios nos bautizó, cuando el Espíritu Santo de Dios nos fue dado por la gracia y la misericordia de Dios. Cada uno recuerda ese momento en que nació de nuevo, en que creyó en Cristo, en que pasó de la potestad de Satanás al reino de Dios. Y como que vimos, ¿no? Nuestra condición real, la condición real de nuestra alma, de nuestra vida. La verdad nos reveló nuestra verdad, que somos unos miserables pecadores que necesitamos al Salvador, que necesitamos a ese pastor que mencionaba Daniel, que necesitamos al pastor porque sin el pastor de nuestras almas, sin Cristo Jesús, vamos camino a la perdición, a la muerte, a la desdicha, a perdernos, ¿no? A andar perdidos por siempre y para siempre. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios nos revela la verdad con tanto amor, ¿no? El Espíritu de verdad que procede, dice allí, del Padre, Él nos da testimonio acerca de Cristo y nos revela toda la grandeza y la belleza de Cristo. Versículo 27 del 15 dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. 16, capítulo 16, 1 en adelante dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Recordemos que el Señor Jesucristo le está hablando allí a sus discípulos que eran judíos, ellos eran de Israel, y se reunían para estudiar la Torá en sitios que llamaban sinagogas o que llaman sinagogas. Y él dice, a ustedes los van a expulsar de esos lugares, de los lugares de reunión de los judíos, los van a expulsar porque van a creer en mí. Recordemos que los judíos adoran un Dios único. Para ellos la concepción de la Trinidad es una blasfemia. Y cuando empezaron a oír a esos otros judíos que empiezan a decir, no, es que Dios se encarnó y este Cristo que murió en la cruz es Dios y él resucitó, y era una blasfemia terrible y los empiezan a perseguir, los expulsan de las sinagogas. Eso pasó porque el Señor Jesucristo ya los advirtió. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y inmediatamente viene a nuestra mente el apóstol Pablo, este hombre fariseo de fariseos, que creía que estaba rindiendo servicio a Dios, persiguiendo la iglesia de Cristo. Él dijo, seguramente Pablo decía, no podemos dejar que prospere esta blasfemia, esta nueva teoría de que Dios se encarnó. Para él era una abominación pensar eso. Y empieza a perseguir la iglesia. Y sabemos el testimonio de Pablo tan impresionante, ¿no? Pero él pensaba que estaba rindiendo servicio a Dios. Y el Señor previamente lo explica en el versículo 3. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, ¿no? El apóstol Pablo, como un ejemplo de ello, seguramente hubo muchos hombres más que tenían ese celo por Dios y que perseguían a la iglesia en su ignorancia, porque no conocían realmente a Dios ni al Señor Jesucristo.
por eso lo hacían. Versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, no os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces, imaginamos esos discípulos cuando empieza la persecución, cuando los judíos empiezan a perseguirlos, cuando los empiezan a echar de las sinagogas, cuando empiezan a matar hermanos y hermanas, se acordarían, el Señor nos dijo que esto pasaría. Cuánto consuelo, cuánto ánimo, saber la omnisciencia del Señor Jesucristo, que Él sabía lo que iba a pasar. Sigue diciendo, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Apenas natural, su amado Jesús les está diciendo que se va a ir, el que venía enseñándoles, ellos todavía les quedaba casi imposible entender todo lo que Jesús decía, porque cuando empiezan los discípulos de Cristo a entender todo lo que Jesús dijo, cuando el Espíritu de verdad entró a sus cuerpos, ¿no? Cuando el Espíritu de verdad empieza a manejar su mente, cuando el Espíritu de verdad empieza a mostrarles la verdad escrita en el Antiguo Testamento y cómo en Cristo se cumplían todas las profecías del Antiguo Testamento. Es la obra del Espíritu Santo la que empieza a revelarles a los discípulos quién es realmente Jesús. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y pensemos en esos discípulos ahí, no entendían nada, como así, que iba a enviar un consolador, que les convenía que él se fuere, porque si él no se iba, no podía venir el Espíritu. Pongámonos en el lugar de ellos, cuán poco entendían realmente, como nosotros, ¿no? Si no es por el Espíritu Santo de Dios, no entendemos nada de la palabra de Dios, nada, nada. Todo es obra del Espíritu Santo. Por eso dice, ¿no? En Corintios que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Es el Evangelio y todo lo que hemos cantado y todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana es una locura para las personas que no tienen el Espíritu Santo. Es gracias al Espíritu Santo, al Consolador, que podemos entender las maravillosas verdades de la palabra de Dios. Pero les dice que les conviene que Él se vaya, ¿no? Les conviene. ¿Cómo poder entender eso? ¿Cómo nos puede convenir que Él se vaya? Y después entender cuando el Espíritu Santo de Dios vino a sus vidas, dijo, sí, tenía razón, ahora Dios no está allá afuera, ahora Dios está en mí, ahora Cristo Jesús está en mí, ahora el Espíritu de Cristo Jesús está en mí. Pensemos un poco en la dimensión que eso tiene, ¿no? El mismo Dios que creó esa bella naturaleza que Daniel ahorita nos permitió ver un poquitico por esta ventanita, ese creador del universo. Es fascinante pensar que los científicos, los astrónomos, los, los, los estudiosos del universo, los físicos, ellos han dicho que el universo nunca deja de crecer. El universo está en constante crecimiento. Y hay miles de astros y de cosas que descubren diariamente que nunca habían visto. Es algo infinitamente glorioso. Y el Dios que creó todo ello habita en ti, habita en mí, habita en nosotros, hermanos. Es algo que nos debe dejar completamente humillados y con toda voluntad de entregarnos a Él y dejar que Él controle totalmente en nuestros días. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces ahí habla de otro ministerio del Espíritu Santo, un ministerio glorioso. Cuando el Espíritu Santo de Dios venga, dice Cristo Jesús, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La iglesia de Cristo, cada uno de nosotros y cada una de las hermanas,
en Cristo, es un pueblo compuesto por personas convencidas. Somos convencidos por el Espíritu Santo. Y dice allí, Cristo va a enseñarnos ahora, el Señor Jesucristo va a enseñarnos cada una de estas cosas que ha dicho. Cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Y empieza a explicar: de pecado, versículo 9, por cuanto no creen en mí. El único pecado que Dios Todopoderoso, nuestro Creador, no perdona es que no creamos en Cristo. Todos los demás pecados nos son perdonados. ¿Crees en Jesucristo? De pronto en esta mañana estás oyendo el Evangelio por primera vez, estás escuchando que Dios te ama tanto que envió a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, para que Él muriera en tu lugar, para que Él llevara tu culpa, para que Él llevara lo que te separa de Dios, que es el pecado. Y yo te animo esta mañana a que lo creas. Creo que el Espíritu Santo de Dios puede en esta mañana convencerte del pecado imperdonable que es no creer en Cristo Jesús. Porque si no creemos en Cristo Jesús, estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, decir que lo que el Espíritu Santo de Dios está diciendo y registró en las Escrituras es mentira. Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, qué bueno que esta mañana lo creas. Y ahorita vamos a mirar que si lo crees es por la misericordia de Dios. Entonces ese es el pecado. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. Y pensemos una cosa, ¿será que el Espíritu Santo convence a todo ser humano? ¿El Espíritu Santo convence a todas las mujeres, convence a todos los hombres? No, ¿cierto? Convence solamente a algunos. Veamos lo que dice Marcos 10, capítulo 10, versículo 45. Es bien diciente. Marcos 10, 45. Dice allí el Señor: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. No, en rescate por muchos. El Señor Jesucristo murió en la cruz por muchos. Él sabía por quién estaba muriendo. Él murió por su iglesia. Él murió por personas que él ya sabía. Él sabía por quién estaba muriendo, ¿no? Hebreos dice que iba con gozo hacia la cruz, porque él sabía que estaba muriendo por cada uno de nosotros. Él sabía por quién iba a morir. Y nos lo clarifica aún más Romanos 8. Romanos 8 desde el 28, los invito allá también. Romanos capítulo 8 y leamos desde el 28. Dice allí: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay unos que somos llamados. Porque a los que antes conoció, entonces, ¿desde cuándo nos conoció el Señor? Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo Él nos conocía. Porque a los que antes conoció también los predestinó. O sea, el Señor nos fijó un destino, que es un destino a su lado, un destino de vida eterna. También los predestinó para que fuesen hechos, y ahora esta obra impresionante del Señor, el Espíritu Santo de Dios transformándonos. ¿Para qué? También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces el Espíritu Santo también está cambiando nuestras vidas, transformando nuestras vidas y haciéndonos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, entonces a todos los seres humanos los predestinó, no. Ya por eso dijo que a los que conforme a su propósito son llamados, a los que predestinó es a los que llamó, y a los que llamó, versículo
30, a estos también justificó, y ahorita vamos a ver eso, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ese nombre es precioso, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, en esta mañana nos alegramos tanto, ¿no?, de haber sido cada uno de nosotros escogido por Dios para salvación. Y cuando dice que Cristo Jesús murió por muchos, dentro de esos muchos estamos nosotros. Y Él nos escogió para salvación. Volvamos allá a Juan capítulo 16. Entonces decíamos en el versículo 9 que el gran pecado es no creer en Él. Versículo 10, el Espíritu Santo también convencerá al mundo, dice el Señor Jesucristo, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Imaginemos una vez más a los discípulos judíos escuchar a Cristo Jesús decir esto. Decir que Él va al Padre. Para ellos, todo ser humano, para un ser humano es imposible estar en la presencia de Dios. Inmediatamente la gloria de Dios lo mataría. El único que puede estar en la presencia del Padre es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Cristo Jesús es el único justo, el único perfecto, y Él sí puede estar en la presencia de Dios. Pero es increíble que lo que dice Jesús allí es que el Espíritu Santo de Dios convencería también al mundo de justicia. ¿De qué se trata esto? De pronto nos explica mucho más claro si vamos a Juan, por ejemplo, Juan, ahí mismo, Juan 3:36. Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Cómo puede un ser humano estar en la presencia de Dios? Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, sobre todo ser humano está la ira de Dios por el pecado. Pero ¿qué pasa? Cualquier ser humano, pero ya entendemos que también por ser escogido por Dios. Los escogidos de Dios, ¿qué hicimos? Creímos en el Hijo de Dios. Creímos en el Hijo. Y cuando creemos en el Hijo, vemos la vida. Y cuando creemos en el Hijo, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Porque eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús en la cruz estuvo en esas 3 horas más o menos que duró su crucifixión y su muerte, estuvo bajo la ira de Dios. Por eso él gritó, ¿no? Estando en la cruz, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque el Dios eterno en ese momento realmente lo abandonó. Lo que pasó ahí fue algo impresionante, porque el juicio de Dios cayó sobre Cristo. Y entonces, al caer la ira de Dios, Dios desencadenar su ira sobre su propio Hijo, es lo que se entiende teológicamente con la palabra propiciación. Él se hizo pecado. Él estuvo bajo el juicio de Dios. ¿Y qué pasó? Murió. Murió es que él se separó de Dios en ese momento cubierto de pecado, y porque estuvo recibió todo el juicio de Dios. Recordemos que Jesús muere, Jesús es sepultado, pero al tercer día el Señor Jesucristo resucitó. Y cuando Él resucitó,
lo que pasa es que todo el que crea en él, que él murió y resucitó, es justificado, porque cree en toda la obra que Dios realizó para declararlo justo. Veamos Romanos, vamos otra vez a Romanos, veamos el capítulo 4, Romanos 4, 25. Romanos 4, 25. Está hablando allí, todo el capítulo, está hablando acerca de Abraham. Es muy lindo estudiar la palabra de Dios, ir entendiendo, porque en el Antiguo Testamento también se salvaron muchos por creer en el que sería enviado, en el Mesías. Y obviamente el padre de la fe fue Abraham. De ahí está hablando el apóstol Pablo de Abraham. Y el versículo 22 dice, por lo cual también su fe, está hablando de Abraham, le fue contada por justicia. Entonces, por eso es simplemente creer en Cristo es, cuando creemos en Cristo, eso te es contado por justicia, porque creíste en toda la obra de Cristo. Por eso ahorita tomamos la cena y recordamos lo que Él hizo por nosotros, porque fue gracias a ello que Dios nos declara justos. Versículo 23. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, que la fe, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él, creemos en Él, que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué para nosotros los cristianos la muerte ya no es aterradora? Porque nosotros sabemos que cuando muramos vamos a ir a Dios, vamos a ir a la presencia de Dios. Para nosotros la muerte es un paso a la gloria de Dios. Y lo creemos así porque creemos que Jesús nos justificó delante del Padre. Porque para ir al Padre tenemos que ser justos como Cristo. Porque solamente el justo puede estar delante de un Dios justo, santo, perfecto. Y pues nosotros para estar eternamente disfrutando de la presencia de Dios, debemos haber sido justificados. ¿Y qué nos justifica delante del Padre? Creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Eso nos justifica delante del Padre. Volvamos a Juan capítulo 16. Entonces estaba el Señor Jesucristo diciendo que el Espíritu Santo vino para convencernos de pecado, de justicia, y versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces nosotros los creyentes, por la obra del Espíritu Santo que nos convence, el Espíritu Santo también nos convence de juicio. Y eso es algo maravilloso porque la justicia, el saber que hay un juicio, produce libertad. Produce libertad de ese sentimiento de ver todas las cosas horribles que pasan. Pasan cosas horribles y en todo el mundo. Y uno se entera un poquito de algunas cositas, ¿no? En esta semana una niña desaparece, se dice que la mamá, la misma mamá permitió que muriera, en fin, son cosas tan tremendas. O la semana pasada estos hombres que dispararon a un policía en la cara, son tantas cosas, ¿no? Y cosas aún más grandes, ¿no? Que nos enteramos que hacen los seres humanos en contra de los mismos seres humanos. Pero sabemos que habrá un juicio, sabemos que habrá un juicio. Y sabemos que ya en el pasado, el príncipe, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya ha sido juzgado. Satanás ya ha sido juzgado por Dios. Leía también, recordaba una frase que dice que nuestros días, nuestra cotidianidad, nuestro día a día, no es determinada por
por lo que se va presentando día a día. No nos levantamos a ver qué pasa en ese día y reaccionamos a lo que va pasando ese día específico. Nosotros los creyentes vivimos cada día sabiendo, mirando allá en el futuro, un evento glorioso que la Biblia menciona. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no vamos a ser juzgados porque Cristo Jesús fue juzgado por nosotros. Pero sí vamos a estar en un evento que la Biblia menciona, que es el tribunal de Cristo. En dicho tribunal, el Señor va a evaluar, a juzgar qué hicimos con nuestros días, qué hicimos con nuestra vida, con nuestro tiempo, con los talentos que Él nos dio, con la familia que Él nos dio, con el dinero que Él nos dio. Y dice allí, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos explica en varios pasajes que habrá recompensas, que habrá galardones, que habrá coronas, de acuerdo a cómo hayamos vivido nuestros días sobre la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a vivir mañana, día festivo? Vamos a vivirlo con esa visión de que un día estaremos en el tribunal de Cristo y entonces aprovecharemos el tiempo, entonces trataremos bien a nuestros hijos, trataremos bien a nuestra esposa lo mejor que podamos, entonces administraremos lo mejor posible nuestro dinero, cuidaremos cómo hablamos, cuidaremos cómo pensamos, porque, porque sabemos que tendremos que dar cuenta de nuestra vida al Dios vivo. Y de todo ello nos convence el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos convence de todo esto. Versículo 10, entonces. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, también pensando en toda la maldad que vemos en el mundo y la que veremos, sabemos por la Biblia que la cosa se va a ir poniendo cada vez más difícil, más dura. Realmente va a ser más difícil el futuro, es muy posible, y pues la Biblia lo dice, pero nosotros como cristianos sabemos que va a pasar. Entonces, nos consuela saber que el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido ya juzgado, ha sido ya condenado, y todos los que no creen en Cristo, todos los que creen en las mentiras que el mismo Satanás les dice, también un día serán juzgados. Y es bien interesante que el Señor les dice en el 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces, esos discípulos que estaban ahí no podían sobrellevar todo lo que el Señor podía decirles en ese momento. El Señor guarda silencio porque sabe que sin el Espíritu Santo ellos no podían sobrellevar todo lo que les quería comunicar. Versículo 13. Y les dice claramente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces nosotros los creyentes tenemos el privilegio de tener la profecía ya sellada y el Espíritu Santo de Dios por medio de la palabra de Dios nos va diciendo todas las cosas que van a venir. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío, y es lindo ahí, tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿dónde está todo eso que el Espíritu Santo ha tomado de Cristo Jesús, que Cristo Jesús ha tomado del Padre, que el Espíritu Santo toma de Cristo? Toda esa información, toda esa verdad, ¿dónde está? Está aquí. Ya el Señor en su soberanía gloriosa escogió un hombre como Pablo,
un hombre que él había permitido que fuera un hombre muy docto en la ley. Escogió hombres como humildes hombres, ¿no? Como Juan, como Pedro, como Santiago, ¿cierto? Como Lucas, ¿no? Médico él, pero con una capacidad, era un historiador, ¿no? Como estudió, se datió muy bien y compuso ese libro maravilloso de Hechos. Y también Lucas, un hombre muy bien formado, médico de profesión, una mente especial, igualmente la mente del apóstol Pablo. Juan, todo de Juan lo lleva allá a Patmos y le muestra, ¿no? La revelación del Hijo de Dios, que es el Apocalipsis. Y todo esto, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que se cumpliera esto que estamos leyendo en esta mañana. Él me glorificará, el Espíritu Santo de Dios, versículo 14, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y a esos, dentro de esos discípulos que estaban ahí, que compartieron tanto con Cristo, ellos pensaban, ¿cómo? ¿Qué voy a saber? ¿No? Ellos no se imaginaban todo lo que iban a saber. Juan allí no se imaginaba todo lo que iba a saber, porque el Espíritu Santo se lo iba a enseñar, se lo iba a mostrar, lo iba a llevar a esa isla allá en Patmos y le iba a revelar a Cristo Jesús. Ya no ese Cristo que en pocos días después iba a ver crucificado, sino al Cristo Rey de Reyes y Señor de Señores, el Eterno, el Todopoderoso, el que viene del cielo, el que todo lo gobierna. En el Apocalipsis nos muestran al Cristo Rey de Reyes, el Todopoderoso. Y dice el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Imagínense, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Ante quién estamos? Preguntarían los discípulos. Todo lo que tiene el Padre es de este que yo vi. Algunos lo habían visto de niño, de joven, en su temprana juventud. Jesús ahí tenía 30 y tantos. Todo lo que tiene el Padre es mío. Pensan, ¿cómo podían entender que ese hombre que ellos veían como ellos, es el Hijo de Dios? Lo pudieron luego visualizar, lo pudieron ver resucitado después. Y muchos de ellos lo vieron ascender al cielo. Y muchos de ellos oyeron esos ángeles que les dijeron, así como lo vieron partir, un día lo verán regresar. Y nosotros hoy en día creemos que Jesús volverá. ¿Y por qué lo creemos? Porque el Espíritu Santo nos convence y Él volverá. Sabemos que Él volverá. Y sabemos que lo que está pasando en estos días, Él lo había dicho, que antes de su regreso habría pestes, que habría hambre, que habría guerras, que habría terremotos. Y la descripción de los seres humanos de los últimos días. Los últimos días empezaron cuando Cristo vino. Cuando Cristo, llevamos 2000 años viviendo los últimos días. Y cuál es la descripción que hace allí Timoteo, que los hombres de los últimos días serán amadores de sí mismos. El principal ídolo que tenemos, los seres humanos, somos nosotros mismos. Nos amamos a nosotros mismos más que a Dios. Y el Señor, por su misericordia, nos limpia de eso, ¿no? Y va poniendo nuestra vida en orden. Y vamos poco a poco amándolo a Él más que a nosotros mismos. Y queriendo hacer primero lo que Él nos manda antes que lo que nosotros deseamos. Pero es obra del Espíritu Santo. El 100% de la obra es de Dios. Él todo lo hace. Nosotros, como decía Daniel, somos ovejas, ¿no? Somos ovejas ignorantes, torpes, pero él nos toma con tanto amor y Él nos va llevando poco a poco a agradarle en nuestros días. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Oremos para terminar. Amado Dios, gracias por esta meditación en esta mañana acerca de tu obra en nuestras vidas, del privilegio que tenemos de haber sido escogidos por ti para ser parte de tu pueblo, la dicha, la gloria, el consuelo, la maravilla, Señor, de haber sido convencidos por el Espíritu Santo de pecado, por no creer en ti,
Entonces, tú nos llevaste a creer en ti, Jesús, y entonces nos convenció de justicia, de cómo al creer en ti somos declarados justos. Y nos convence el Espíritu Santo también de juicio, de que Satanás ha sido juzgado ya y que el mundo será juzgado. Y que nosotros, Señor, tendremos que dar cuenta también de nuestros días, de cómo vivimos, de cómo actuamos, pero ya no para salvación o condenación, sino para recibir premios, coronas, reconocimiento de parte tuya, Señor. Oh Dios, a ti toda la gloria, a ti toda la alabanza, tu plan para nuestras vidas es perfecto, tú así lo has querido, la iglesia es un pueblo tan privilegiado, tan rico, tan glorioso, porque es hijo del glorioso Dios. Gracias, Señor, por la iglesia. Yo te doy gracias por la iglesia Vida Nueva, por cada familia, por cada hombre, por cada hermana, por cada niño, por cada joven. Te pido que sigamos estudiando las escrituras, deleitándonos en ellas, porque son eso que acabamos de leer, es lo que el Espíritu Santo de Dios toma de ti, Jesús, y pudo entonces completar la profecía en la Biblia. Nosotros tenemos el privilegio de acercarnos a ella y aprender y conocer todo lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña de ti y gozarnos en tus promesas y en tu plan perfecto para el mundo. Gracias, oh Dios, por este tiempo y ayúdanos a vivir una semana donde te agrademos, donde te adoremos en espíritu y en verdad, una semana donde nos gocemos mucho, Señor, por la fe que tú nos has regalado y nos estemos deleitando en nuestra relación contigo. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.